comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. En este caso comenzamos el tema de dinámica 2, segunda parte del tema de dinámica en el que nos vamos a centrar en el movimiento circular, la dinámica del movimiento circular, en concreto el circular uniforme, ¿vale? Fundamentalmente. Bien, cuando nosotros hablamos de un movimiento circular, lo primero que hay que citar son las características que tiene ese tipo de movimiento. Como vemos aquí, en este caso, tenemos un movimiento en el que tenemos una trayectoria, como vemos aquí, es una circunferencia, el radio de giro es constante y recordemos siempre que la velocidad es tangente a la trayectoria en cada uno de los puntos correspondientes, como se puede ver aquí, ¿de acuerdo? El sentido de la velocidad es siempre el del movimiento, o sea que en este caso la partícula que se encontraría aquí, o el objeto o el sistema, estaría describiendo un movimiento antihorario, en este caso, ¿vale? Por lo tanto, el sentido de la velocidad siempre es el del movimiento y el módulo de la velocidad va a ser constante. Estamos ante un movimiento circular. En concreto, para empezar, nos vamos a centrar en el uniforme, ¿vale? Pero al no cambiar el módulo de la velocidad, sí hay algo que cambia. Y nosotros hemos dicho que aparece una aceleración, lo hemos visto en el tema de cinemática, cuando se produce un cambio en la velocidad. Hasta ahora, en cuarto, hablamos de un cambio en el módulo, ¿de acuerdo? Pero aquí vamos a hablar también de un cambio en la dirección. Siempre que se produzca un cambio en la velocidad, bien sea en módulo o en dirección, hemos visto que aparece la aceleración. Si se produce un cambio en el módulo, la componente intrínseca es la aceleración, que se llama tangencial. Si se produce un cambio en la dirección, como en este caso hablamos de la aceleración centrípeta. ¿Qué características tiene esa aceleración? Bueno, como vamos viendo, la velocidad en este caso tiene esta dirección y este sentido, pero aquí tiene esta dirección y este sentido. Es decir, ha habido un cambio en la dirección. Ese cambio ha venido provocado por una aceleración. Esa aceleración es la aceleración centrípeta. ¿Qué características tiene? Pues las características tiene, como vemos, es siempre radial o normal. Vais a ver en los libros de texto que también aparece a sub n, o sea, hablamos de aceleración centrípeta o aceleración normal, ¿vale? Su sentido es siempre hacia el centro de la curvatura, en este caso hacia el centro de la trayectoria circular uniforme, y su punto de aplicación es el objeto que se está moviendo, que en este caso el objeto se estaría moviendo, digamos, a esta distancia de radio r con respecto al punto central, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale el módulo? Bueno, ya lo conocemos de cinemática. El valor del módulo de la aceleración centrípeta será igual al módulo de la velocidad al cuadrado partido el radio de curvatura, ¿de acuerdo? Bien, como consecuencia de que aparece una aceleración va a aparecer una fuerza. O sea que si tenemos una aceleración centrípeta nos va a aparecer una fuerza que vamos a denominar fuerza centrípeta o normal, ¿de acuerdo? Siguiendo la misma consideración que hemos hecho antes con la aceleración. ¿Qué características tiene? Pues, como podéis ver, su dirección y sentido va a ser el mismo que presentaba la aceleración centrípeta, segunda ley de Newton, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va a ser su dirección radial, sentido hacia el centro de curvatura, ¿de acuerdo? El punto de aplicación va a ser sobre el objeto que está describiendo el movimiento. Y por último, su módulo se obtiene de la segunda ley de Newton, igualando, como vemos aquí. En este caso, este objeto está describiendo esta trayectoria por la acción de la fuerza, que será igual a la masa por la aceleración. ¿Qué aceleración? En este caso, la centrípeta. Por lo tanto, la fuerza centrípeta será igual a masa por el módulo de la velocidad al cuadrado partido el radio de curvatura. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver distintos ejemplos en los que, aparte de lo que veremos en un vídeo posterior, con ejercicios concretos y viendo cómo se aplica la fuerza centrípeta, un ejemplo práctico. ¿Por qué en la carretera hay señales de tráfico que marcan límites de velocidad antes de una curva? ¿Por qué nos dicen cuando vamos por la carretera, normalmente en carreteras nacionales o comarcales, que suelen tener curvas más cerradas, nos suelen marcar unos límites de velocidad? Vamos a ver ese porqué. Fijaros, aquí tenemos visto un movimiento, como vemos aquí, ¿vale? Un movimiento circular de radio r, lo estamos viendo desde un plano cenital, desde arriba, ¿de acuerdo? Y aquí lo estamos viendo lateralmente. Es decir, en este dibujo que tenéis aquí, la velocidad estaría entrando perpendicularmente al plano de la pantalla del ordenador o del móvil, lo que estoy utilizando para ver el vídeo, ¿de acuerdo?
O sea que sería perpendicular, iría hacia adentro. O sea, lo estamos viendo lateralmente. ¿Qué se observaría si lo vemos lateralmente? Bueno, estaría el peso, que va perpendicular al centro de la Tierra, la normal, perpendicular a la superficie, una fuerza de reacción, y hacia adentro la fuerza de rozamiento, porque nosotros sabemos que el coche tiende a salirse de la curva. Ya veremos luego eso de tiende a salirse qué significa. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento irá también hacia el centro de curvatura y va a aparecer, debido al movimiento curvo, va a aparecer una aceleración normal, que está puesto como a sub n, o centrípeta. ¿De acuerdo? Bien, si aplicamos la segunda ley de Newton, veremos que esa fuerza de rozamiento, que es la única que aparece, tiene que ser igual a esa fuerza centrípeta. ¿De acuerdo? Que es la que mantiene al coche en la curva. Es decir, es la fuerza de rozamiento la que nos mantiene al coche describiendo la curva. Que es igual a la fuerza centrípeta, que, insisto, es una fuerza que va en sentido hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿A qué va a ser igual esa fuerza de rozamiento? Pues a la masa por la aceleración. ¿Pero qué aceleración? Pues la aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Vamos a seguir analizando. Si nosotros sustituimos en la expresión, veremos que la fuerza de rozamiento, módulo en concreto, será igual a la masa por la velocidad, el módulo de velocidad al cuadrado partido del radio de curvatura. Es decir, que la fuerza de rozamiento que se va a ejercer las ruedas con el suelo, con la superficie, es lo que nos va a mantener en la curva. Y eso va a depender de dos factores, del radio de curvatura y de la velocidad. Por lo tanto, si la curva es muy cerrada, es decir, el radio es muy pequeño, este cociente va a ser muy grande. Y claro, la fuerza de rozamiento tiene el valor que tiene. ¿Vale? Va a depender de la normal, del coeficiente, y si el rozamiento de las ruedas con el suelo, con la superficie, va a depender de las características de las ruedas, si están degradadas, si están bien infladas, el tipo de material del que estén hechas, etc. Y va a depender también del suelo, la superficie de contacto, si el asfalto es nuevo o no es nuevo, si ha llovido, si es resbaladizo o no es resbaladizo, va a influir todo eso. Entonces, si nosotros entramos en una curva muy cerrada, claro, el valor de velocidad que nosotros podemos adquirir tomando esa curva tiene que ser pequeño, porque si no vamos a superar el valor de la fuerza de rozamiento y nos vamos a salir de la curva. ¿De acuerdo? Ahora bien, si el radio de curvatura es muy grande, este cociente es pequeño y por lo tanto vamos a poder jugar con un valor de velocidad de giro mayor a la hora de entrar. ¿De acuerdo? Por tanto, si en las carreteras veis unos límites de velocidad, es porque esos límites de velocidad están, y normalmente suelen ser más restrictivos, están medidos en función de precisamente esa curvatura y para evitar pues entrar a una velocidad excesivamente alta que supere la fuerza de rozamiento, que es la que nos mantiene dentro de la curva, ¿de acuerdo? Evitar que supere la fuerza de rozamiento y por tanto nos salgamos de la curva, ¿de acuerdo? Esa es la razón de que se marquen límites antes de una curva. ¿Qué otros ejemplos cotidianos tenemos de movimientos curvos? ¿Vale? No circulares. Bueno, en el caso del electrón, aunque bueno, hablar de que tenemos una partícula como el electrón que gira en órbita esférica, pues hoy en día con la mecánica cuántica no tiene mucho sentido. Pero bueno, partiendo de que el electrón está dando vueltas alrededor de átomos en órbitas esféricas, que ya sabemos que no es así, pues da igual, nos centraríamos en movimientos curvos. Movimientos curvos cotidianos, pues la Luna alrededor de la Tierra alrededor del Sol, la excentricidad de la Luna alrededor de la Tierra es prácticamente uno, así prácticamente un movimiento circular, mientras que el movimiento del Sol, de la Tierra alrededor del Sol, pues sí es más excéntrico, ¿no? Pero bueno, es un movimiento curvo y aparecería esa fuerza centrípeta o esa fuerza normal, y por tanto la aceleración centrípeta o normal. Y en el giro del electrón alrededor del núcleo también, ¿de acuerdo? En este caso, la fuerza que provoca el movimiento alrededor de la Tierra, de la Luna, sería la fuerza gravitatoria, no sería el rozamiento, como en el caso que hemos visto aquí de la curva del coche. Y en el caso del electrón, pues sería la fuerza eléctrica, ¿de acuerdo? La interacción electrostática que hay entre el protón o los protones y los electrones en la corteza electrónica, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a aclarar eso que os he dicho antes de si notamos, ¿no? Si nosotros nos montamos en el coche y nos montamos, repito, en el coche y tomamos esa curva, cuando estamos tomando la curva notamos como si nos vamos hacia afuera de la curva. Entonces, claro, nosotros, como ya hemos visto ya en el tema, en el último vídeo del
tema anterior, lo que son las fuerzas de inercia, nosotros notamos que nos tira. Sin embargo, para una persona que está viendo cómo el coche describe la curva desde fuera, el coche está describiendo la curva, o sea que la fuerza que realmente está haciendo que se mantenga dentro de la curva tiene que ser la centrípeta, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué diferencia hay? Pues evidentemente vuelvo a insistir en lo que os he explicado en un vídeo previo de las fuerzas de inercia. Pues depende del sistema de referencia elegido. Si el sistema de referencia es inercial, ¿vale? Es aquel que cumple la primera ley de Newton, si una persona que está fuera viendo cómo el coche describe la curva, pues la fuerza la aceleración sea cero, ¿vale? El sumatorio de fuerza cero, la persona está quieta, la velocidad es constante y puedo aplicar perfectamente las leyes de Newton sin ningún problema. Y es esa fuerza centrípeta, insisto, la que tira del coche, entre comillas, ya sabemos, como hemos visto en el ejemplo, que es la fuerza de rozamiento la que lo mantiene en la curva, la que tira de él para que se mantenga en la curva, sin problema. Vamos ahora a un sistema de referencia no inercial. Si tenemos un sistema de referencia no inercial, es decir, vamos montados en el coche y describimos la curva, estamos acelerados. Por lo tanto, no se cumple la primera ley. Estamos acelerados, estamos cambiando nuestra dirección. Al no estar acelerados, la velocidad no va a ser constante. Y por lo tanto, la persona nota que existe una fuerza que lo manda hacia afuera. Pero claro, solamente lo está notando o la pinta, como os decía en el vídeo previo, aquella persona que está montada en el coche. La persona que está fuera del coche no está viendo esa curva, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros no incluimos esa fuerza de inercia en los cálculos cuando apliquemos la segunda ley de Newton, vamos a hacer los problemas mal, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que yo no pueda plantear los problemas utilizando un sistema de referencia inercial o no inercial. Lo puedo hacer, pero hay que tener cuidado cuando apliquemos un sistema de referencia no inercial para aplicar las leyes de Newton. Por lo tanto, en conclusión, y para acabar esta primera parte del tema de dinámica de rotación, una fuerza es real cuando se aplica independientemente del sistema de referencia elegido. Es decir, el peso. La normal si tenemos un objeto apoyado sobre una superficie. La tensión si el objeto está ligado a través de una cuerda o cadena. Y son fuerzas gravitatorias, bueno, peso. Son fuerzas, el rozamiento, son fuerzas que las voy a pintar, sea el sistema de referencia inercial o no lo sea. Las tengo que pintar porque aparecen para el sistema de referencia no inercial y el sistema de referencia inercial. Ahora bien, existen fuerzas no reales o ficticias que solamente aparecen en determinados sistemas. Por lo tanto, esa fuerza que nosotros manda hacia afuera y que conocemos como fuerza, entre comillas, centrífuga, no existe y no es real porque yo no la puedo pintar en todos los sistemas de referencia que elija. Si cojo un sistema de referencia inercial, no utilizo o no me aparece una fuerza centrífuga. ¿De acuerdo? Por lo tanto, conclusión, la fuerza centrífuga sí es necesaria incluirla en aquellos sistemas de referencia no inerciales. Si no la incluyo, no vamos a poder aplicar las leyes de Newton. Y, por tanto, tener mucho cuidado con el sistema de referencia elegido. Es decir, cuando empecéis a plantear problemas, y en un vídeo posterior veréis cómo hay un vídeo sobre ejercicios de aplicación de esto, que insistiré en qué tipo de sistema de referencia estamos cogiendo y qué pasaría si elegimos el otro sistema de referencia. Pues mucho cuidado con el sistema de referencia elegido, tener claro, si elegís un sistema de referencia inercial, va a aparecer solamente la fuerza centrípeta, es decir, masa por la aceleración centrípeta. Ahora bien, si elegís un sistema de referencia no inercial, vais a tener que incluir esas fuerzas de inercia, ¿de acuerdo?, para poder resolver el problema, ¿vale? Bien, con esto finalizamos la primera parte del primer vídeo, correspondiente a la primera parte del tema, dinámica de rotación, y pasaremos a un segundo vídeo, en un segundo punto, a hablar de la fuerza central. Y en ese segundo vídeo, pues ya hablaremos de lo que es el momento de una fuerza, el momento angular y las características correspondientes a ese tipo de movimiento, y hablaremos de la ecuación fundamental de la dinámica de rotación y pondremos ejemplos de fuerzas centrales. ¿De acuerdo? Pero este vídeo inicial sirve para recordar lo que era la aceleración centrípeta, fuerza centrípeta, a insistir que las fuerzas de inercia no son reales, es decir, si fuesen reales se aplicarían a todos los sistemas de referencia,
fuesen inerciales o no, y por tanto que hay que tener mucho cuidado cuando planteamos los problemas con este tipo de fuerza. Aunque repito que en un vídeo posterior pues podéis ver ejercicios de aplicación y en el que va a quedar mucho más claro cuando planteemos un sistema de referencia u otro, sea inercial o no inercial. ¿De acuerdo? Bien, pues finalizamos el vídeo.